El Señor esté con todos ustedes. Esta es la tercera parte del diálogo de Jesús con Nicodemo que plantea el Evangelio de Juan. Ella es la última parte. Vamos a poder profundizar sobre el capítulo 3 del Evangelio de Juan, del versículo 16 al versículo 21. Y hoy el tema de fondo es la salvación. Siempre nosotros nos preguntamos, oiga, ¿y cómo nos vamos a salvar nosotros, no? ¿Cómo será la manera como nosotros nos vamos a salvar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para nosotros salvarnos? Es como una pregunta muy típica que está siempre en la mente de todos nosotros. ¿Qué es lo que voy a hacer para salvarme? Y así lo presentan en los evangelios sinópticos. Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para adquirir mi salvación. Entonces la salvación siempre prácticamente la estamos viendo en la cotidianidad como un producto, ¿no? Entonces siempre hacemos tales cosas para salvarnos. Y ese producto lo compramos, lo vendemos, los fieles llegan adquiriendo un producto y nosotros acá en las iglesias vendemos ese producto, ¿no? Y normalmente eso como que está muy instalado en la mayoría de las personas. Es como una dinámica viciosa y errada, pero que de una u otra manera todos la estamos manejando. Entonces este pedacito de hoy es básicamente la respuesta que Jesús tiene en el Evangelio de Juan para que todos nosotros podamos saber cómo ganarnos esa salvación, o mejor dicho, cómo vivir la salvación. Entonces dice el Evangelio de Juan que tanto Jesús le está diciendo a Nicodemo, oiga Nicodemo, es que en esta cuestión de nacer de nuevo hay algo muy sencillo. Y es que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no delate sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que todo lo hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra del Señor. Bueno, quiero que nosotros empecemos a entender algo bien importante. En el Antiguo Testamento, básicamente, habían como dos ofertas. Está planteado durante todo el Antiguo Testamento. Dos ofertas. Así como una señora que vende mangos. Mira, aquí le tengo los mangos maduros y aquí le tengo los mangos verdes. En el Antiguo Testamento, el lenguaje era, miren, aquí le tengo la salvación, miren, aquí le tengo la condenación. Siempre se estaba hablando en esos dos términos. Salvación, condenación. Ah, hiciste esto, te vas a condenar. Hiciste esto tan bueno, te vas a salvar. Esa era la dinámica del Antiguo Testamento, pero parece ser que todavía hoy nosotros seguimos en esa dinámica. Y bueno, y eso es lo que pretendemos hoy con esta palabra. Yo quiero que entendamos algo supremamente importante. La única oferta que tiene Jesús de parte de Dios para todos nosotros es la salvación. ¿Sí? La salvación. Jesús no está ofreciendo condenación. En ningún momento. Un Dios de amor solo puede emitir amor, emitir salvación, ofrecer salvación.
Por eso Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, mire, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Lo que quiere decir esto es sencillamente que hasta en la cruz Dios estaba ofreciendo amor. Inclusive a los traidores, a los desertores, a los que lo condenaron, Él les estaba ofreciendo, aún en ese momento tan difícil para Jesús, Él les estaba ofreciendo la salvación. Entonces, ese Dios que es solo amor, en el que no hay sitio para la condena o para la represión, ese Dios que nos enseña Jesucristo es el Dios de la salvación. Por eso cuando nosotros pensemos en Dios, no podemos pensar en otra cosa que en una oferta de salvación. El versículo 17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Y aquí respondemos la pregunta. La única oferta que Dios nos hace es nuestra salvación. Por eso el que cree en Él no es juzgado. El que no cree en Él ya está juzgado, no por no creer en el Hijo único, por no creer en el único Hijo de Dios. Con eso tenemos que tener cuidado. Dios nos ofrece solamente salvación. Pero cuando nosotros no optamos por Dios, pues estamos eligiendo ya la muerte, la condenación. ¿Sí? Entonces, no es que Dios me vaya a condenar, es que depende del camino que yo esté eligiendo, yo mismo elijo o le acepto la propuesta a Jesús o me voy por el otro camino, que no es de Dios y que en ningún momento Él lo está ofreciendo. En ningún momento. Simplemente nosotros libremente vamos optando por ese camino. Por eso es tan importante la evangelización. Por eso es tan importante que nosotros los misioneros, que nosotros los que conocemos y empezamos a tener una experiencia de Dios, solamente estemos ofreciendo la salvación. Solamente estemos ofreciendo a Jesús como un camino de salvación, como un camino de amor. Que nosotros podamos como misioneros, como discípulos misioneros de Jesús, podamos estar ofreciendo siempre lo único que Él nos ofrece. Y por eso es importante que cada vez más gente conozca de esto. Porque el camino que nos ofrece Dios es eterno, es misericordioso, es abierto para todos, pero es un camino solamente de salvación. Y cuando hablábamos en estos días de nacer de nuevo, que yo les decía que alimentáramos siempre cada vez más lo del Espíritu, es porque si Dios me ofrece un camino eterno, un camino de salvación, pues nosotros, cada vez que escogemos ese camino de salvación, optamos por alimentar más el Espíritu y esa es la salvación, esa es la vida, ese es el amor, optar siempre por las enseñanzas de Jesús, optar siempre por un camino de vida, optar siempre por alimentar más lo del Espíritu. Pero entonces nosotros pues pretendemos, como vemos la salvación como en términos de yo qué hago para adquirir ese producto de salvación, pues nosotros decimos, hago obras buenas y Dios me salva. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Normalmente, ¿qué hacemos? Vamos aquí por debajo de la mesa, yo opto por lo efímero, entonces me guardo todo, trato de que todo esté en función mía, de que las personas siempre estén en función mía, de que se haga lo que yo diga, todo sutilmente, todo por debajo, pero por encima
yo digo, voy a hacer obras buenas, voy a entregar unos mercaditos, voy a hacer unas obras de caridad, voy a ayudar allí, voy a estar allá, y miren, y tan bonito que se ve, y entonces ponemos el cuadro de la Divina Misericordia allá en nuestra oficina, hacemos el altarcito en la casa, porque pensamos que eso le agrada a Dios. Porque pensamos que eso que ve todo el mundo y que lo alaba todo el mundo y que le dicen, ¡ay, qué persona tan devota! No, qué persona, no, qué belleza, mire cómo ora, mire cómo hace, mire cómo... Pero por debajo nosotros ya hemos tenido una elección y es opto por guardarme lo que más pueda para mañana. Opto para que, como yo tengo la razón, que se haga lo que yo diga. Y como esto es una amenaza para mí, entonces voy a cuadrar las cosas de tal manera que se vea y que pueda yo siempre tener el control, porque yo tengo la razón. Y miren, además yo hago cosas buenas. Y mire yo cómo soy devoto de la Virgen. Y mire yo cómo voy al Cristo de la Inspiración y voy a peregrinación a tal parte y voy a misa y hago tales cosas buenas. Ya con eso Dios me tiene que dar la salvación. O sea, estoy comprando mi salvación, pero yo no estoy optando por la salvación. Y entonces dice que el juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Ve? Y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no delate sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que todo lo hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Y aquí es donde viene un tema bien importante y es la autenticidad. Si yo opté por Dios, todo está claro. Y lo que hacemos cada día es coger más aspectos de nuestra vida y empezar a hacerlos que sean más auténticos, más transparentes, en la misma línea de vida y de amor y de luz que Jesús nos muestra y nos ofrece. Entonces, pues hacerlo todo de una vez es difícil, pero cada vez tenemos que optar, todos los días tenemos que tomar esa decisión de seguir a Jesús en diferentes aspectos de nuestra vida. Por eso yo quiero que entendamos que la salvación no depende de las obras como tal. Las obras buenas y malas dependen de la opción que yo haya elegido. Es decir, las obras que se notan, las obras buenas que yo hago, si están inspiradas por Dios, si están inspiradas por la elección que yo he hecho de seguir a Jesús, mis obras siempre van a ser buenas. Y mi salvación es optar por Jesús, optar por sus enseñanzas, optar por la autenticidad de mi vida, en cuanto a que mi vida es una obra de Dios y la rige Dios, la reina Dios. Pero no es comprarla. Por eso no es hacer obras buenas para adquirir la salvación. Es optar por la salvación, optar por Jesús, y de ahí para adelante todas mis obras se desenvuelven como buenas. Y yo no estoy ya a la espera de que si me las aprueban o no me las aprueban, si les gustó o no les gustó, si van a decir que me salvo o que no me salvo. No. Cuando yo opto por la salvación, cuando yo digo que quiero seguir a Jesús, cuando yo elijo la luz de Jesús que está dentro de mí, cuando yo alimento mi vida en el Espíritu, cuando yo claramente todos los días,
tengo la opción por Jesús en cada aspecto de mi vida, es cuando inicia mi salvación, es cuando se vive mi salvación. Y por eso Dios no juzga. A lo que se refieren ahí cuando hablan de juzgar es que sencillamente Él solamente me tiene una oferta. Si yo no la tomo, pues estoy yo mismo juzgándome, estoy yo mismo en el camino de la condenación, es decir, en el camino de la muerte. Me quedé en lo biológico. No me sirvió para nada esta vida entonces. Simplemente pues opté por lo biológico y ahí me quedé. Apenas murió mi cuerpo, murió mi vida. ¿Y todo lo que quedó guardado para qué? Y todo lo que yo quise hacer como si fuera mi imperio, como si fuera el imperio de mi razón, el imperio de mis bienes, el imperio de las personas que giran a mi alrededor. ¿Dónde queda eso? Pues en la muerte. Y por eso Jesús me está ofreciendo la salvación, la vida eterna, el amor del Padre, el amor que salva. Por eso quiero que sepan que la oferta es la misma para todos. Pero el grado de salvación de cada uno depende de lo que nosotros elijamos. Démosle gracias a Dios nuevamente por nuestra vida. Pidámosle que nos ayude a tener cada vez más luz, más vida, más amor, más espíritu para poder elegir por su camino, para poder abrir esa puerta de Jesús que nos lleva al camino de la salvación. Que no nos preocupemos, Señor, sino todos los días por elegir tu vida, por elegir alimentar lo que tú quieres, lo que tú me has dado, por elegir alimentarme del Espíritu, que eso es lo que me lleva, lo que me hace vivir mi salvación. Bendito seas por siempre, Señor Jesús.